Tenía ese gozo. Usted sabe que por lo menos una vez al año, por lo menos, obviamente más, pero por lo menos, el judío iba a Jerusalén, ¿no?, a celebrar las fiestas. Y no iba con las manos vacías, iba con su familia, iba con sus amigos, iba con comida, iba con sus ofrendas al Señor, el Salmo mismo lo dice, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y yo sé que no hay nada mágico en que pasemos del 31 de diciembre al 1 de enero, pero sí hay algo especial o algo simbólico cuando nosotros el primer domingo del año, y yo les felicito por esto, estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios porque eso marca un precedente de que todo el año queremos estar así, queremos estar en la casa de Dios, reconociendo el primer día de la semana, reconociendo que el Señor es lo primero, que nuestras vidas dependen de Él, que podemos esforzarnos en el trabajo y muchas otras cosas más, pero si Dios no bendice, en vano es lo que hagamos. Pero si tenemos la bendición del Señor, hermanos, como dice alguien por ahí, nos comemos el mundo. Amén, porque el Señor está con nosotros y eso es muy bueno. Entonces yo le animo a que haga de esto un hábito y todos los domingos estemos delante de la presencia del Señor, adorándole y alabándole. Hoy quiero empezar una nueva serie de enseñanzas. Estaba pensando también en cómo podemos poner cimientos fuertes, cimientos firmes para poder avanzar en la vida. Y estaba pensando en una serie de enseñanzas que vamos a dar a partir de hoy, de ese domingo, que le hemos denominado, cimientos firmes. No hay mayor innovación en eso, pero hoy quiero empezar con la sesión número 1, con el tema número 1, hablando de hábitos o disciplinas espirituales, que es también algo muy importante, que tiene que ver el congregar también, pero otras cosas más, para que nosotros podamos desarrollar una vida conforme a la palabra del Señor. Usted recordará, tal vez ha leído, ha visto, cada cierto tiempo aparece estos casos donde encuentran niños que han sido abandonados o que han sido encerrados en una casa y han crecido así durante muchos años, ¿no? Hace poco encontraron un par de niños en Estados Unidos cuyos padres los habían tenido encerrados más de 7 años, desde que nacieron casi, ¿no? Y solamente les pasaban comida nada más y nada más. No sé si alguien se enteró de esa noticia, pero cada cierto tiempo hay ese tipo de noticias. No es la primera vez que sucede y no quise poner las fotos porque no era algo un poquito feo de ver, pero bueno, usted puede buscar en internet si desea. Pero eran así, eran un par de niños, un par de criaturas que habían crecido básicamente dentro de un cuarto y solamente con comida que les pasaban y ya. Entonces cuando los encuentran, servicios sociales de los Estados Unidos los encuentran desnutridos, los encuentran enfermos, los encuentran, imagínense pues, ¿no?, estar todos 7 años de su vida encerrados en un cuarto sin ver la luz del sol, sin interactuar con otros niños, sin interactuar con sus padres, sin aprender. Eran como animalitos. Eran seres humanos, por supuesto, pero no sabían hablar, se comportaban más que nada a gruñidos y cosas así. Entonces, ¿y por qué te cuento esto? Porque si tú dejas a un niño así, en esas circunstancias, no te estoy animando a que lo dejes, pero si tú dejas a un niño así, no va a salir un niño refinado, culto, de buenos hábitos. Es lo mismo para la vida espiritual. Un buen cristiano no se hace por suerte, no se hace simplemente con el paso del tiempo. Se necesita ser intencional. Amén. Así como un buen hijo, una buena hija, un buen niño, una buena niña, buen criado, bien criado, se necesita ser intencional para eso. De la misma manera, para ser un buen cristiano se tiene que ser intencional también. Un buen cristiano no se va a hacer de la noche a la mañana. Se necesita un trabajo. Pero a veces en el cristianismo podemos ser más bien como esos niños encerrados, ¿no? Y crecer así como por el azar, ¿no? Simplemente esperando que con el paso del tiempo nos volvamos buenos cristianos. Y no funciona así. No funciona así. Si no somos intencionales, entonces podemos ser malcriados espiritualmente hablando, ¿verdad? No tener los hábitos y las disciplinas que Dios quiere que sus hijos tengamos. Y eso es justamente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Así que acompáñame, por favor, a la palabra de Dios, por supuesto, al libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, capítulo 12. Ya, hermana, gracias. Epístola a los Hebreos, capítulo 12.
Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 17. Ok, si lo tenemos todos, entonces vamos a leer todos juntos y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Te voy a invitar, por favor, a que podamos inclinar nuestros rostros un momento y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, hoy como todos los días, Señor, pero hoy más que nunca, te necesitamos, Señor. Nos hemos apersonado aquí, este lugar, Señor, como pueblo tuyo, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, pero también para declarar, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, necesitamos tu bendición, necesitamos tu palabra, Señor, que es alimento para nuestras vidas. Háblanos en esta mañana, Señor. Habla nuestros corazones. Cambia nuestras mentes. Transforma nuestras vidas, Señor. Porque solo tú puedes hacerlo. Nosotros solamente somos tu pueblo, ovejas tuyas, Señor. Tú eres el Señor. Y a ti venimos, Señor, para entregar nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué podemos decir de este pasaje que acabamos de leer? La disciplina siempre se entiende normalmente desde un aspecto punitivo, es decir, el castigo. Pero la disciplina no solamente es punitiva. La disciplina también es, o debe de ser, formativa. Es decir, la disciplina también es entrenamiento. La disciplina también es enseñanza. Justamente, como decimos siempre cuando enseñamos a los padres, si usted quiere evitarse problemas con sus hijos de grandes, disciplínelos de pequeños. Porque cuando un niño pequeño es entrenado y disciplinado desde pequeño, de grande ya va a estar formado, va a estar entrenado, ¿no? Ya no va a dar tanto problema, llamémoslo así, porque ha sido entrenado, ha sido disciplinado. De la misma manera, los creyentes, si no queremos, o si queremos, mejor dicho, tener pues una vida satisfactoria, una vida fructífera en el Señor, una vida de gozo, de alegría, una vida en la cual podamos serle útiles al Señor, pues desde nuestra infancia cristiana tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser entrenados, tenemos que ser dirigidos. Este pasaje habla de esto, habla acerca de la disciplina, la cual podemos verla desde el punto de vista de castigo, pero también desde el punto de vista de entrenamiento. Y si quisiéramos resumir lo que acabamos de leer hace un momento, diríamos que Dios busca entrenar, Dios busca disciplinar, Dios busca ejercitar a sus hijos de diversas formas, con un solo propósito: acercarlos a Él, ¿no? El escritor de Hebreos dice, para que participemos de su santidad, para que tengamos comunión con Él, para que estemos cerca de Él. Y ese es el propósito principal de la disciplina espiritual. Por lo tanto,
Entonces usted y yo, los creyentes, tenemos que disciplinarnos, batallando contra el pecado y cuidándonos de no apartarnos del Señor, porque al hacerlo perdemos, no la salvación, pero sí sus bendiciones, sí su presencia, sí el gozo y sí muchas cosas y oportunidades que Dios quisiera y pudiera darnos. En este pasaje entonces, hermanos, quiero mostrarte tres cosas. En primer lugar, versos 7 al 10, la disciplina espiritual permite que nos acerquemos a Dios, ¿no? Nos anima, nos alienta a acercarnos a Dios. Versículos 11 al 14, la disciplina espiritual da fruto de justicia y bendición. Da fruto de justicia y bendición. Y por último, versos 15 al 17, la disciplina espiritual nos previene de apartarnos de Dios. Entonces no solamente nos ayuda a acercarnos a Dios, no solamente nos promete bendición, no solamente nos promete esto, sino que nos cuida también. Nos previene. Usted sabe, un muchacho necio, un muchacho que no ha sido bien enseñado, un muchacho que no ha tenido una buena dirección, se va a meter en problemas. Va a buscar malas amistades, va a tomar malas decisiones. Un muchacho bien entrenado, un muchacho, una muchacha bien disciplinado, criado por sus padres, es sabio. Y dice la palabra, el sabio ve el peligro y se aparta. Se aparta. Va a ser juicioso al momento de tomar decisiones. Va a pensar lo mejor antes de hacer amigos. Va a saber con quién, a quiénes acercarse y a quiénes alejarse. De la misma manera, hermanos, en el cristianismo. El creyente que está siendo bien enseñado, que está siendo bien capacitado, ejercita una bendita palabra, una bendita virtud que se llama discernimiento. ¿Qué cosa es el discernimiento? Es la capacidad de poder filtrar, de poder colar, de poder decidir un rumbo de acción que agrada a Dios. Podemos hacer todas las cosas, hermanos, amén. Pero Pablo dice, no todo edifica. No todo edifica, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es fin, o su fin es camino de muerte. La disciplina espiritual, entonces, en primer lugar, permite que usted y yo nos podamos acercar a Dios. Leamos nuevamente solamente los versos 7 al 10. Dice, si soportan la disciplina, o si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque razona el escritor de Hebreos, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice la Escritura. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. Porque en algún momento entendimos que la corrección era para nuestro bien. Amén. Al inicio, pues cuando uno es chiquito, no entiende esas cosas, ¿no? Pensamos que papá es malo, que mamá es mala, porque no nos deja comer más dulce de lo que queremos, porque no nos deja ver televisión toda la noche, porque no nos deja salir con todas las personas. Con el paso del tiempo, vamos entendiendo que papá y mamá no lo hacen porque están locos, sino lo hacen porque realmente nos quieren, ¿verdad? Porque nos quieren proteger. Y lo respetamos por eso. ¿Por qué no obedeceremos entonces más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente, es decir, los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, según su propio criterio. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora, para entender el contexto, Hebreos capítulo 12 habla acerca. Esto viene de Hebreos 11. Hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe. Hebreos 12 empieza diciendo, así que teniendo alrededor tan grande nube de testigos, dice, no corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual con el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que no se canse vuestro ánimo hasta desmayar, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado, dice el escritor de Hebreos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, mira a todos los hombres y mujeres que en el pasado vivieron y fueron fieles a Dios, a pesar de las diferentes circunstancias que vivieron. Considera el mejor ejemplo, ya no solamente a los hombres de fe, pero considera el mejor ejemplo, a Cristo Jesús, que aún entregó su vida por causa de hacer la voluntad del Señor, y anímate porque tú no has tenido que derramar sangre combatiendo contra el pecado, dice el escritor de Hebreos. Sin embargo, eso no significa que no tengas que sufrir. El hecho de que usted y yo no hayamos tenido que ser crucificados no significa, o no quiere decir que usted y yo no tengamos que sufrir en algún momento. Y lo que el escritor del libro de Hebreos dice es que los creyentes en algún momento vamos a sufrir. Y
parte de ese sufrimiento, ojo, parte de ese sufrimiento viene por causa de algo que él introduce como la disciplina de Dios. Y digo parte, ¿por qué? Porque no todo el sufrimiento de los creyentes es por la disciplina de Dios. A veces simplemente es porque Dios permite que el creyente sufra para enseñarle algo más. Por ejemplo, Job. A veces es simplemente la consecuencia de nuestro pecado. Amén. Pero el escritor del libro de los Hebreos está hablando acá acerca de este tipo de sufrimiento que viene por causa de que Dios disciplina a sus hijos. Y pasa a explicarlo, pasa a decirlo, pasa a decir que nosotros somos disciplinados porque somos hijos de Dios. ¿No? Él empieza con ese argumento, con ese razonamiento. Usted y yo, cuando somos disciplinados, es porque somos hijos de Dios. Porque, y pasa a dar las razones. Mira lo que dice acerca de la disciplina bíblica. Es normal, hermano, ser disciplinado por Dios. A veces pensamos, uy, el Señor lo ha disciplinado. Y por supuesto, hay disciplina y disciplina, ¿verdad? Hay cuando a veces mi hija se pone terquita, le digo, ya sabes qué, acá se acaba la televisión. O sabes qué, ya, vaya a su cuarto. Disciplina nivel 1. El momento en que en algún momento, por ejemplo, contaba alguna vez a unos hermanos, me acuerdo que una vez mi hija se puso bien rebelde y me tiró las cosas así y le dije, ven para acá. Y le di una que hasta a mí me dolió. Nivel 5 ya. Y le dije, nunca más en tu vida me vuelvas a hablar de esa manera. Entonces hay disciplina y disciplina, según la gravedad, ¿verdad?, de la falta, del hecho que se haya cometido. Ahora, sin embargo, muchas gracias, hermano. Perdóneme, hermano, tengo la... Ya, ahora sí. Sin embargo, el hecho de que los hijos de Dios seamos disciplinados no es un evento fortuito, no es solamente patrimonio de los que han pecado groseramente. No. Hermanos, dice aquí claramente, es normal que Dios discipline a sus hijos. Claro, no a todos los va a disciplinar de una manera tan fuerte, no tan terrible, porque vuelvo a repetir, va a depender mucho de la gravedad de la falta. Hay hermanos que Dios ha disciplinado con la muerte, se los ha llevado, por ejemplo. Pero otros no, simplemente los ha disciplinado con un tema financiero, los ha disciplinado con un tema de salud o con cualquier otra cosa. Pero a lo que yo quería llegar es esto. Es normal que Dios nos discipline porque Él es nuestro Padre. Y un buen padre disciplina a sus hijos. No somos como esos niños que les dije al inicio, ¿no?, que los dejamos ahí encerrados y que simplemente le pasamos un plato de comida y ya está, y ya que ellos vean. No, sino que somos padres, o queremos ser padres, que estamos mirando a nuestros hijos, que estamos supervisando su comportamiento, su accionar, su pensar, su caminar, y que actuamos y vemos que nuestro hijo se está descarrilando. Pues con mucha mayor razón Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, sabe y conoce nuestros corazones y sabe si sus hijos se están descarriando, sabe si sus hijos se están apartando de Él, sabe si sus hijos están haciendo las cosas de una manera que no debe de hacerse. Entonces, como buen padre, actúa. Es normal, dice el escritor de Hebreos. Es normal, es esperable porque es nuestro Padre. Dice aquí claramente, es común a todos los hijos de Dios. El escritor del libro de Hebreos dice, de la cual todos han sido hechos participantes. Hermanos, todos, bueno, yo he sido disciplinado por Dios y varias veces. No necesariamente por un pecado grosero, pero yo reconozco que he sido disciplinado por el Señor varias veces. Y yo no creo que no haya acá ninguno que diga, no, nunca Dios me ha disciplinado. No, yo creo que no. Tal vez no te has dado cuenta, pero Dios sí se ha disciplinado. Dios disciplina a sus hijos. Y el escritor de Hebreos dice, todos hemos sido hechos participantes de esa disciplina. Es evidencia del amor de Dios para con sus hijos, porque dice claramente el escritor de Hebreos que si no fuéramos disciplinados seríamos bastardos y no hijos. Es decir, un entenado, ¿no? Es decir, uno recibido pero que no es tratado como hijo. Pero no, Dios al que recibe por hijo lo disciplina, ¿verdad? Porque lo ama, porque es su hijo. También nos dice la Escritura, y pasa el escritor de Hebreos a que pensemos un poquito en cómo tratamos a nuestros hijos, porque ese es un poco el reflejo de cómo Dios trata a sus hijos. Y él dice, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. Ahora, esto me hace pensar en algo también muy interesante. Si yo quiero que mis hijas sean buenas cristianas, yo necesito empezar
a enseñarles desde ya. Tal vez aún todavía no sean salvas, aunque ahora mi esposa me contó que hace poco pareciera que mi hija está entendiendo mucho más, la mayorcita, está entendiendo mucho más las cosas que antes no entendía. No, antes ella no quería ir al cielo, por ejemplo. Decía, no, porque decía ir al cielo es separarme de ustedes, ¿no? Pero conforme mi esposa le ha ido exponiendo más y más y más el evangelio, ahora dice, no, yo sí quiero ir al cielo con Jesús. No puedo dar certeza de que sea salva ya, pero queremos ir a que entienda. A lo que quiero llegar es esto, es que si yo quiero que mis hijas sean buenas cristianas y adultas, yo tendría que estar formándolas desde ya. Yo tengo que estar formándolas desde ya, disciplinándolas y entrenándolas, porque queremos que nuestras hijas o nuestros hijos sean personas que entiendan y comprendan y vivan una vida agradable al Señor. Amén. Entonces, los padres, hermanos, debemos alentar y formar a nuestros hijos. Recordemos, son prestados, no son nuestros, son herencia del Señor y tenemos que formarlos para una vida adulta donde ellos puedan por sus propios medios y de su propia voluntad servirle al Señor y obedecer a Dios. Amén. Entonces, la disciplina, el entrenamiento es importante desde ya. Comprométase, me animo a que este año sea un año en el cual usted tome parte más activa en la crianza de sus hijos, en la enseñanza, en la disciplina, en la amonestación, como dice la Escritura, Efesios 6:4. Padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Debe ser alentada entonces y formada desde niños por los padres terrenales. Debe ser retribuida con respeto y gratitud por parte de los hijos de Dios. Claro, el escritor de Hebreos dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los respetábamos por eso. Con mayor razón tenemos que respetar al Señor que nos disciplina. Con mayor razón, cuando el Señor nos disciplina, hermano, usted tiene que decir, Señor, yo recibo tu disciplina. Yo recapacito, por esto es que tú me has disciplinado. Señor, gracias. Voy a hacer todo mi esfuerzo consciente en no volver a cometer ese pecado. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando un creyente es disciplinado? Señor, ¿por qué me tratas así? Qué malo eres, me has abandonado. Me voy, me alejo, me resiento con el Señor. ¿Verdad? Me molesto, me alejo del Señor. Mala idea. Porque al pecado que cometiste, que trajo la disciplina, le estás añadiendo ahora el pecado de rebeldía. Entonces, cuando el Señor nos disciplina, hermanos, y un creyente sabe cuando Dios le disciplina. Amén. Un creyente sabe, hermanos. Se da cuenta. Porque la palabra dice que el Espíritu de Dios nos enseña, nos guía. Entonces, cuando un creyente es disciplinado por Dios, uno se da cuenta, uno sabe. Cuando tú estás orando, estás buscando a Dios, tú te das cuenta que el Señor te ha disciplinado. Entonces, tengamos un corazón para recibir la corrección del Señor. El entrenamiento y la disciplina desde niños nos ayuda a ejercer nuestra disciplina como adultos. Entonces, este tema de la disciplina espiritual es importante y está muy relacionada a la disciplina, y aquí es donde diferenciamos la disciplina punitiva, es decir, la retribución, el castigo que Dios nos da cuando ya seguimos tercos en un pecado, a la disciplina formativa. Entonces, la disciplina espiritual formativa te previene de ser disciplinado correctivamente por el Señor en el futuro. En otras palabras, no quieres que el Señor te discipline, disciplínate a ti mismo, como dice la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿O pareció trabalengua? Si no quieres ser disciplinado por el Señor, entonces disciplínate a ti mismo para la piedad, en otras palabras. Porque la disciplina espiritual nos previene, nos ayuda a formar carácter, nos ayuda a formar hábitos que van a ser necesarios para prevenirnos de toda la maldad que hay en este mundo. Hay padres que no disciplinan a sus hijos. Hay padres que dicen, bueno, mi hijo puede ver 2, 3, 4, 5 horas de televisión, no pasa nada. Tremenda equivocación, porque le estás enseñando a tu hijo a no tener límites, a no ejercitar disciplina. Le ponen el celular ahí, que juegue 3, 4, 5 horas, que entre las páginas que quiera. Pero los niños aprenden rápido. Aprenden rápido. Al inicio ni sabrás qué hacer, pero déjalo un par de días y vas a ver cómo aprende más que tú. Le estás enseñando a que simplemente él puede hacer lo que quiera y a no tener filtros en su vida.
Le dejas dormir hasta la hora que quiera, le dejas comer lo que quiera, le dejas vestirse como quiere, le dejas hacer lo que se le dé la gana. Cuidado, porque estás criando un hijo sin disciplina, sin límites. Y ese niño sin límites, y si Dios quiere, llega a ser un creyente, va a tener muchos problemas para orar, para leer la Biblia, para congregar y para hacer cosas para las cuales se requiere disciplina. Porque vuelvo a repetir, el cristiano no se hace un buen cristiano porque tú dices Shazam y ya está, por arte de magia, no. El cristiano se vuelve un buen cristiano con la práctica de las disciplinas espirituales. Cuando uno se hace un hábito de congregar, de leer la Biblia, de orar, se hace un hábito. Y un hábito no es que lo haces 2, 3 días y de ahí te olvidas. No, cuando lo haces 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ya lo haces todos los días de tu vida. ¿Me entiende usted, hermano? Entonces, y eso ayuda mucho, o mejor dicho, si tú quieres hacer un bien a tus hijos, desde chiquitos enséñales. Tal vez a nosotros no nos pasó eso, pero a nuestros hijos les podemos hacer eso. Ayudarles y formarlos desde pequeños, para que cuando sean grandes, si Dios quiere, sean salvos, no tengan tanto problema. No les sea tan difícil el hacer estas cosas para las cuales se requiere disciplina. Dice la Escritura, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuánto más, dice, obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos nos disciplinaban, dice, conforme a lo que a ellos les parecía, conforme a sus propios criterios. A veces tenemos el gran error de decir, no, yo quiero criar a mis hijos para que sean hombres de bien, y los meto al estudio, los meto a los talleres, porque quiero que sean empresarios, quiero que tengan empresas, quiero que sean gente de bien. Está bien, no es un pecado desear eso, está bien. Pero esa es la principal meta que tú tienes para tus hijos, es muy pequeña. Si tú piensas en tus hijos en ese sentido, pues es muy chiquita la meta. Piénsalo de esta forma, yo quiero que mis hijos sean buenos hijos de Dios. Porque si ellos van a ser buenos hijos de Dios, entonces van a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es mejor que mis planes. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque ¿qué si Dios no quiere que tu hijo sea un empresario? ¿Qué si Dios quiere que tu hijo sea pastor? Ahora, no significa que el pastor no pueda ser empresario, que no pueda ser un profesional. Pero la voluntad del Señor está primero que nosotros. ¿Qué si Dios quiere que tu hija sea misionera? No sabemos. A lo que quiero llegar es que la principal meta de los padres para con los hijos no debe ser simplemente, no, yo quiero que mi hijo sea un hijo de bien. Yo quiero que mi hijo sea un hijo o una hija de Dios, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Y voy a orar por su salvación, voy a enseñarle la palabra, voy a advertirle de las cosas de este mundo, voy a darle ejemplo con mi propia vida, de testimonio de una vida cristiana. Voy a llevarlo a la iglesia, me va a ver a mí congregar, me va a ver servir, me va a ver ofrendar, me va a ver tener comunión con los hermanos, me va a ver. Yo voy a ser su principal referente, su discipulador, en pocas palabras. Y le estaré enseñando a mis hijos a lo largo de los años y formando en ellos la disciplina necesaria para que cuando ellos ya sean personas adultas independientes, ya tengan esos hábitos en sus vidas y ya no les sea tan problemático las cosas con las cuales a veces nosotros mismos como seres adultos, como personas adultas, luchamos tanto. ¿Verdad? Que es una de las grandes luchas en la iglesia cristiana. Las disciplinas espirituales, hermanos, es la principal lucha. Tú le preguntas a una persona si está leyendo todos los días su Biblia y realmente muy pocas personas te van a decir que sí lo están haciendo. La mayoría te dirá, bueno, esporádicamente. Por ahí habrá uno que otro sinvergüenza que diga, no la leo hace mucho, ¿no? Pero eso ya son los casos críticos, pues. Pero la mayoría hace el esfuerzo, pero no tiene un hábito realmente. Es decir, lo lee un día, lo lee 2, de ahí se olvida 3 más, de ahí vuelve a leerlo otra vez. No hay una constancia, una disciplina. Y eso es importante, hermano, porque dependiendo de eso, tiene mucho que ver nuestro crecimiento espiritual. Y nuestra vida en general, lo fructífero que podamos ser en el Señor. El gozo, la paz que podamos tener. Va a depender mucho de eso, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Nos habla acerca de esto. Ahora, el escritor de Hebreos dice, ¿no? Cuanto más obedeceremos a nuestro Padre Celestial, al Padre de los Espíritus y viviremos, ¿no? Nuestros padres nos disciplinaban y nos corregían según sus propios criterios, pero Dios dice, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Qué interesante. Dios no solamente nos hace partícipes de la disciplina, pero también quiere hacernos partícipes del gozo.
Dios no solamente nos quiere hacer partícipes en el castigo, Dios nos quiere hacer partícipes también en la bendición. Es como cuando tu hijo, ¿verdad? Tú le enseñas y le hablas y le pones límites, y cuando tú ves que obedece, y cuando tú ves que hace las cosas como tú le pides, hay gozo en nuestro corazón y dices, oh, ok, mira, te voy a dar esta recompensa, te voy a dar este premio, te voy a dar esta bendición porque eres un buen hijo, porque eres una buena hija, porque estás haciendo las cosas conforme debe de ser. De la misma manera, Dios nos dice, ok, eres partícipe en la disciplina, pero yo también quiero hacerte partícipe en la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que participemos de la santidad de Dios. Y este pequeño fragmento a mí me voló el cerebro, porque yo decía, tenía una mentalidad con respecto a la disciplina espiritual. Yo decía, bueno, la disciplina espiritual, ¿para qué sirve? Para que seamos buenos cristianos, ¿verdad? Para que oremos, para que leamos la Biblia, para que andemos bien. Ya, pero esa no es la finalidad de la disciplina espiritual. Es un subproducto de la disciplina espiritual. Dios nos quiere formar robots. Dios no quiere tener muñequitos de torta ahí en un estante que no tocan nada del mundo, no son impecables, no. Dios quiere tener comunión con sus hijos. Y Él es santo. Amén. Él puede tener comunión con hijos santos. Dice la Escritura que el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad, para que tengamos comunión, porque ese es el significado literal de esa palabra, para que tengamos comunión con su santidad. Entonces, si bien es cierto, la disciplina espiritual nos va a ayudar a ser mejores cristianos, más obedientes al Señor, más prudentes, más juiciosos, eso es un subproducto. La finalidad central de esto es que nos acerquemos más a Dios. Te pongo un ejemplo. Me ha pasado alguna vez. Tienes un amigo que siempre te está llamando, que siempre te escribe, oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, mira, vamos a almorzar. Oye, te llamo más tarde, ¿no? Y nunca tienes tiempo. Yo me confieso un pésimo amigo. Tengo un amigo, no sé si algún día verá esta prédica, pero el pobre siempre me llama, a veces me invita, y no puedo, hermano, no es que no quiera, no puedo. O sea, justo me llama siempre cuando estoy ocupado, o justo me invita a cosas de las cuales no puedo, no tengo tiempo. Y al final yo termino un poco triste porque digo, qué terrible amigo soy, pero sabes, este hermano sigue ahí insistente. Y yo digo, él quiere ser mi amigo. Porque yo diría, si fuera yo si fuera al revés, si yo fuera el que lo llamara y él no pudiera, yo diría, ¿sabes qué? Bueno, ya te llamé unas cuantas veces y obviamente no quieres mi amistad, así que ahí nomás, pues, ¿no? Ya lo dejo y me voy a buscar otro amigo. O me voy a buscar 1 millón de amigos. Cuando no queremos tener disciplinas espirituales, es eso lo que le estamos diciendo al Señor. No quiero tener tiempo contigo, ¿verdad? No quiero pasar tiempo contigo. No tengo tiempo día para salir, no tengo tiempo para ver, no tengo tiempo para conversar. Es eso al final. O sea, cuando no quiero leer la Biblia, cuando me rehúso, cuando no me planifico a leer la Biblia todos los días, a orar, a escuchar alabanzas, a congregar. ¿Qué es las disciplinas espirituales, no? La oración, la memorización, la lectura de la Biblia, la alabanza, el ayuno, la vigilia, el congregar, el diezmar, el ofrendar, el tener comunión con los hermanos, rendir cuentas. Todas esas cosas que te acabo de mencionar son disciplinas espirituales. Algunas son personales, otras son corporativas, pero al final son disciplinas espirituales. Son hábitos que al practicarlos yo me van a producir salud espiritual, pero por sobre todas las cosas, según lo que dice el escritor de los Hebreos, me van a acercar a Dios. Amén. Me van a acercar a Dios. Por eso es que cuando no oramos, tenemos el carácter podrido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por eso es que cuando no leemos la Biblia y no oramos, sufrimos el síndrome de abstinencia. ¿Has visto a las personas que han sido drogadictos y dejan de consumir? ¿Cómo están? Es triste, ¿verdad? Pero es así, pasan por un proceso de desintoxicación, su cuerpo está tan acostumbrado a la droga que cuando dejan de drogarse, su cuerpo pasa por una crisis hasta que otra vez se vuelve a rehabilitar. No que seamos drogadictos, pero si deja usted de orar, si deja leer la Biblia, algo va a pasar. Tal vez no a la primera semana, tal vez no a la segunda semana, pero al mes, a los 2 meses, se va a notar. Usted mismo lo va a notar, su carácter ya no va a ser el mismo. Ahora reviente en cólera por cualquier cosa. Lo que antes no le parecía problemas, ahora lo ve problemas. Todo lo ve mal, todo lo ve oscuro, todo lo ve feo.
pierde la paciencia rápidamente con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Cosas que antes no le causaban gracia, ahora le dan risa. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Hay un proceso de degradación. Por el contrario, la práctica de las disciplinas espirituales, si bien es cierto, como su producto nos hace mejores creyentes, pero como principal finalidad nos acerca a Dios. Y cuando yo no practico entonces estas cosas, sea por flojera, sea por desidia, sea porque no quiero simplemente, le estoy diciendo a Dios, Señor, gracias, pero yo no quiero tu amistad. No sé si lo habías pensado de esa manera, pero eso es lo que el texto dice. Dios nos disciplina para que usted y yo participemos, para que usted y yo tengamos comunión con su santidad, para que usted se consagre y yo me consagre, porque al final, ¿qué cosa es la santidad, hermanos? La santidad, más que perfección, la santidad es consagración, dedicación al Señor. Por eso le decía al inicio, este domingo es especial. ¿Por qué? Porque usted está consagrando este domingo y consagrando el año al Señor. No hay nada mágico en esto, pero si él tiene la disposición de corazón, de decir, Señor, yo cada domingo quiero estar aquí consagrándote mi semana, consagrándote mi vida, eso tiene un efecto. 1 Timoteo 4 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, dice Pablo, a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Versos más adelante, Pablo mismo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Yo no puedo tener cuidado de mí mismo si yo no estoy ejercitándome espiritualmente hablando. Porque el ejercicio espiritual me da discernimiento. Hay cristianos que a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer. ¿Y por qué las hacemos? Pero está bien, dice, ¿qué problema hay? No hay discernimiento. Y si no hay discernimiento es porque no hay oración. Es porque no hay lectura de Biblia. Entonces, mira a un cristiano sin discernimiento, estás viendo un cristiano que no ora y que no lee la Biblia. Amén. El propósito último, lo vuelvo a repetir, de la disciplina espiritual no es la perfección, sino es el acercamiento a Dios. La disciplina es un subproducto de la disciplina espiritual. La disciplina la podemos definir como un conjunto de pasos que, hechos de manera consecutiva, nos llevan a un propósito definido. La disciplina de manera genérica. Pero la disciplina espiritual se trata de los hábitos espirituales que, al ser practicados a diario por el creyente, nos ayudan a crecer en madurez espiritual. ¿Y qué es eso sino acercarnos más a Dios? Tener comunión con el Señor, ver las cosas como Dios las ve, pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón del Señor. Dejar de lado, no sé si lo vieron, pero pasó muy rápido, al final del video de Ernesto hay una frase del doctor Charles Stanley, decía, a ver si alguien se acuerda, yo no voy a parafrasear porque no recuerdo exactamente mecánicamente la frase, pero lo que él decía era que lo que Dios quiere es vivir su vida, en y a través de nosotros. Y qué lindo es cuando Dios empieza a vivir en nuestras vidas. Porque entonces empezamos a actuar como Jesús. Y una persona, hermanos, que empieza a pensar y actuar como Jesús, siempre va a ser un buen esposo, siempre va a ser una buena esposa, siempre va a ser un buen hijo, siempre va a ser una buena hija, siempre va a ser un buen profesional, siempre va a ser un buen todo lo va a ser bien. Porque Jesús viviendo en nosotros. Es como que Jesús viviera en tu lugar. Por eso Juan el Bautista decía, él debe crecer y más yo debo menguar. Y esa frase debe ser un lema para nosotros, no que él crezca y que yo mengüe. Pero no hay otra receta que no es las disciplinas espirituales, el acercarnos más a Dios. Ejemplos. Hay muchos. Déjame mencionarte algunos cuantos. Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero antes de eso, antes de que se pueda esforzar, antes de que sea valiente, ¿no? ¿Cuál era el mandamiento? Exacto, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Disciplina espiritual. Josué tuvo éxito en las campañas de Canaán, sí. Entonces obviamente era un hombre que obedeció a ese mandamiento. Meditaba, escudriñaba la palabra de Dios. David,
Por lo menos antes de esta triste situación que vivió con Betsabé y con Urías, era un hombre que tenía disciplinas espirituales. Él mismo decía, yo me alegré cuando me decían a la casa de Jehová iremos. Prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. El mismo David decía, Salmo 119, verso 9, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, lo dije al revés. El apóstol Pedro, un hombre de disciplinas espirituales, bueno, sí, cuando ya estaba mayorcito, ¿no? De joven no era era más impulsivo. Pero ya vemos en sus cartas, primera y segunda, un hombre ya cuajado, un hombre ya de oración, un hombre que escribió a los creyentes, antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, según de Pedro 3:18. Entonces, un hombre de disciplinas espirituales. El apóstol Pablo, bueno, que se diga, ¿no? Un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que servía al Señor. Un hombre que leía las escrituras, que las memorizaba. Él había sido fariseo. Así que un hombre acostumbrado al trajín y a la disciplina que tiene que ver con la palabra. El Señor Jesús. Justo la vez pasada hablábamos con Rubén. El Señor Jesús era físicamente fuerte. Claro, mucho tenía que ver la alimentación, el estilo de vida, pero un hombre físicamente fuerte. Podía estar todo el día sirviendo a Dios y aún así se levantaba temprano a orar. Fuerte físicamente. Más allá de espiritualmente, pero fuerte. Jesús dijo, el Señor, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En el desierto, frente al tentador, Mateo capítulo 4, ¿qué dice? Cuando es tentado por Satanás, el Señor Jesús le declara, mente, te reprendo. Estaba acá, hermano, se me fue. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Gracias, tú sí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es un hombre de disciplinas espirituales. Y así hay muchos más. No nos da el tiempo para mencionar a todos ellos, pero personas de disciplinas espirituales. Entonces, como creyentes, hermanos, busquemos practicar la disciplina espiritual. Recuerda, si no quieres que Dios te discipline punitivamente, entonces fórmate en la disciplina espiritual. De una u otra manera, Dios nos va a disciplinar. Porque Él desea que sus hijos sean buenos hijos. Amén. Así que, o sea que nos formamos y vamos siendo disciplinados, o sea que nos corrige el Señor con su mano, al final el Señor va a hacer su voluntad. Y nos va a formar porque Dios desea buenos hijos. Porque un hijo malcriado avergüenza a sus padres. Da mal testimonio de sus padres. Y no queremos dar mal testimonio del Señor. Amén. Entonces, como creyentes busquemos practicar las disciplinas espirituales con el propósito de acercarnos más al Señor en comunión con Él. Segundo, la disciplina espiritual da fruto de justicia y de bendición. Mira conmigo lo que dice Hebreos 12, 11 al 14. Es verdad, dice el escritor de Hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, di conmigo por favor, después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina espiritual, entonces, hermanos, dice el escritor, es difícil. Él mismo lo reconoce, no es fácil disciplinarse espiritualmente. No es sencillo. Si usted cría hijos pequeños, usted sabe que tiene que repetirle 1001 veces a un hijo, no hagas algo, porque inmediatamente después que le has dicho que no lo haga, lo hace. Tenemos mala memoria y tenemos una inclinación al pecado. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos el deseo, en primer lugar. ¿Usted tiene el deseo de que este año sea un año donde usted experimente crecimiento espiritual? Porque depende, ¿no? De repente no tiene el deseo, de repente usted está bien y dice, no, ahí nomás, está bien. No necesito más.
¿Tiene usted el deseo? Ya me estaba asustando. Escuché solo un amén nomás de nuestra hermana Araceli. ¿De ahí qué pasó? Deseo. Luego, la decisión. Como dice alguien por ahí, de buenos deseos está pavimentado el infierno. El deseo no es suficiente. De ahí viene la decisión. Cuando usted conscientemente, voluntariamente, sin que nadie lo coaccione, ni le obligue, ni le ponga una pistola en la cabeza, usted dice, yo voy a orar todos los días. Yo voy a leer la palabra, aunque sea un capítulo, medio capítulo, 2 versículos, no importa, pero todos los días lo voy a hacer. Yo voy a memorizarme, aunque sea un texto bíblico cada mes, ya cada 2 meses, no importa, pero aunque sea un texto bíblico me voy a memorizar. Yo voy a congregar todos los domingos, por lo menos un servicio. Yo voy a estar los miércoles de oración. Yo voy a partir de ese mes, voy a diezmar fielmente. Quiero ser fiel con el Señor. Yo voy a integrar por lo menos un ministerio. O sea, decisiones que usted tiene que tomar. Nadie lo va a tomar por usted, hermano. Usted lo tiene que tomar. Luego viene la disciplina, la prueba. Porque las promesas se las lleva el viento. Ahí viene la prueba ya. Cuando dice, ok, tú decidiste congregar fielmente, pero justo el domingo que viene es el santo patrón de no sé qué cuántos, y el otro domingo es el aniversario del nacimiento del bicentenario de tu gato. Porque hay festividad para todo. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde uno ya tiene que probar si realmente la decisión es firme. Pero si usted se mantiene firme en su deseo, si usted se mantiene firme en la decisión, y si usted se mantiene firme en la disciplina de hacerlo constantemente, entonces viene el deleite. Cuando empieza usted a darse cuenta que ya no le cuesta tanto orar todos los días. Que ahora hasta le gusta leer la Biblia. Que ahora hasta lo que antes era un parto, levantarse, pelear con las sábanas, la almohada te abraza, no te deja ir. Ahora usted a las 6 de la mañana está sobre sus pies ya, orando al Señor, alistando, planchando su ropa, listo. 9 de la mañana usted ya está saliendo de su casa ya, porque dice, el culto empieza a 10:30, yo no voy a llegar a 10:40, 11:30, ¿para qué? Yo quiero llegar temprano. ¿Me entiende? Va experimentando el deleite, pero tiene que haber pasado primero por el valle de la disciplina, de la angustia. Este proceso de desintoxicación requiere que nos limpiemos del pensamiento mundano y hábitos pecaminosos para que podamos llegar a Cristo, desde que llegamos a Cristo. ¿Qué quiere decir? No es fácil, pues, ejercitar las disciplinas espirituales, porque nuestra mente, con la que venimos a Cristo, a menos que usted haya nacido en cuna cristiana, y aún así, nuestra mente viene con otros hábitos. Tal vez nuestro hábito es, llego a mi casa y lo primero que hago es la televisión. O me quedo hasta las 3, 4, 5 de la mañana tonteando en YouTube. O me quedo, y obviamente no me voy a levantar a las 6 de la mañana, me he levantado a las 10, a las 11, que parezco un zombie mañanero ahí. Ay, ¿verdad? Hoy es domingo, ¿no? Estoy todavía así todo. No sé si me entiendo, o sea, venimos con patrones, venimos con hábitos pecaminosos, hermano, del mundo. De repente usted dice, ya, ok, hoy escucho la palabra, limpio mi mente, lindo, ¿no? Llego a mi casa, me pongo a ver novelas, me pongo a ver los programas de la farándula. Lo poquito que se había sembrado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué necesito? Desintoxicarme. Los hábitos espirituales me ayudan a desintoxicar, me ayudan a limpiar mi mente, ayudan a limpiar mi corazón. ¿Por qué no estamos tan acostumbrados al ritmo, al trajín de la vida cristiana? ¿Por qué cuando nos ponemos a orar, decimos, Señor, te damos... Agarro mi Biblia y le digo, ok, voy a leer... ¿Qué? Lo cierro porque no entendí nada. O estoy leyendo y entierro el pico así entre... Ha pasado. Ha pasado.
¿Por qué? O a veces en el culto también, ¿no? No sé ustedes, ya, pero a mí me ha pasado a veces en algunas oportunidades que no he predicado, estoy sentado escuchando, me agarra un sueñito. Y eso que las sillas no son cómodas, ¿ah? Pero eso no es una cosa que será la postura, será el calorcito de tener tantos hermanos juntos, no, la voz del hermano Rubén que me arrulla, no sé qué está pasando ahí. De repente Ernesto me habla y yo siento como melodía en mis oídos y digo, pero digo, ¿sabes qué? No. Cuando pasa eso es porque hay algo que está mal en mí, no en el hermano, en mí está mal. Porque los hermanos no son Pablo, que predicaban 3 horas para que el pobre Eustaquio, creo que se llamaba, Eutico, ¿no? De cabeza se cayó y se reventó. No, es una predica de 1 hora, ¿qué será? Entonces, ¿por qué, no? Qué curioso, ¿no? No tenemos sueño en ningún otro momento, ni en el cine, ni en ningún lado. Pero basta que me siente en la banca de la iglesia. Es espiritual. Es una batalla espiritual. Obvio. Es espiritual, hermanos. Entonces yo necesito pelear contra eso. Tal vez mejorar mi horario, ¿no? Ver mi agenda y decir, ok, estoy durmiendo muy tarde, tengo que dormir un poquito más temprano. Algo tengo que ajustar, algo tengo que dejar de hacer para poder estar más fresco. Tal vez es la alimentación, estoy comiendo mucho de noche, ya pues estoy medio así. No sé, algo podemos hacer. Siempre se puede hacer algo para poder ajustar mejor los horarios y descansar un poco más. La disciplina espiritual, si usted ha pasado por ese valle, ¿no? Difícil de disciplinarse, estar ahí constantemente, dice, da fruto apacible de justicia, pero no lo da en el momento, dice, lo da después. Después. Ahora, ¿cuánto es ese después? Depende del empeño que tú le pongas, pues, ¿no? Depende del empeño que le pongas. Puede ser después, de acá un mes nomás, o de acá a 20 años. Depende del esfuerzo que le pongas. Necesitamos disciplinarnos espiritualmente porque batallamos contra nuestra carne. Nunca se olvide eso. La Biblia nos manda a batallar, ¿no? El apóstol Pedro dice que como peregrinos en este mundo batallemos contra las pasiones que combaten en nuestra alma, ¿no? Están en nosotros. El enemigo está dentro. Nos manda a batallar contra nuestras inclinaciones pecaminosas y alistarnos para caminar en el Espíritu para hacer la voluntad del Señor. Mira lo que dice Pablo a los Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da el querer, pero a veces nosotros no queremos el hacer. Dios nos da el querer. Pero si usted le pregunta al Señor, Señor, ¿usted quiere que yo sea santo? Esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Señor, ¿usted quiere que yo le sirva este año? Ya me haría vergüenza preguntar eso. Señor, ¿usted quiere que yo este año crezca más en el conocimiento de su gracia? Es obvio que el Señor quiere. Es obvio que el Señor quiere. Y es obvio que el Señor va a poner el querer, porque así dice la Biblia. El hacer es el problema. Del querer al hacer, ¿qué hay? La disciplina, la decisión, la convicción, la perseverancia de hacerlo. Mateo 26:40. Vino luego sus discípulos, los halló durmiendo, y le dijo a Pedro, ¿acaso no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Y le da un secreto precioso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Otro secreto más, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, usted es un carro con un motor V8 o V10, con turbo, una cosa espectacular, pero sin llantas. La oración, la lectura, los hábitos espirituales que son esas llantas, para que usted avance. Yo no me había dado cuenta cómo un auto es una cosa completamente inútil con las llantas desinfladas. Hubo una oportunidad que se me desinflaron las dos de un solo lado. No podía avanzar ni 1 centímetro. Y ese carro que puede correr a más de 150 kilómetros por hora, no podía avanzar ni siquiera medio metro, porque no tenía 2 llantas infladas. Y a veces somos así, hermanos. El espíritu está dispuesto,
El Señor ha puesto su Espíritu Santo en ti. Te ha dado los dones, te ha dado los talentos. Tienes la mente de Cristo, tienes la palabra de Dios. Estás así como un bólido. Pero sin oración, sin la lectura de la palabra, es como un carro sin llantas. Quieres, pero no puedes, no avanzas. No avanzamos. La orden es clara. Disciplínate para la piedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, la disciplina espiritual, en primer lugar, aleja nuestra mente y nuestro corazón del mundo y sus afanes. Yo veo un poco de noticias, veo por Twitter, sobre todo por el comercio, hasta que empieza algo a burbujear acá, entonces apago. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a malograr el espíritu? Ahí nomás. Cuando yo empiezo así, pero este sinvergüenza miserable, ya, apago. Porque ya me entró una cosa acá, un colerín que, no. ¿Para qué? ¿Para qué, pues, no? ¿Usted va a cambiar algo? No, entonces. Ahí nomás. ¿Para qué? Quiero cuidar mi mente en paz. Mantiene nuestra vida en batalla constante contra la carne y el pecado. Nos mantiene activos. Nos ejercita en el discernimiento del bien y del mal. No todo, vuelvo a repetir, las cosas que están delante de nosotros son buenas. Algunas son mejores, otras son peores. Mantiene nuestros sentidos afinados con la voluntad de Dios, ¿no? Para estar nuestros oídos prestos a lo que Dios quiere decir. Una orden a los creyentes que están acostumbrados, dice, a un ritmo de ejercicio espiritual. No, el escritor de Hebreos dice, ok, ya te he enseñado todo eso, la disciplina es importante, nuestros padres nos disciplinaban, Dios también nos disciplina, alégrate porque eres hijo de Dios. Cuidado con esas cosas, pero ahora, si estás ejercitándote, si estás haciendo las cosas como debe de hacer, entonces levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Segunda orden, haz senda derecha para vuestros pies. Tercera orden, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante que estas tres órdenes están dadas a creyentes que están batallando, no a creyentes que están en su cama ahí sin hacer ninguna disciplina espiritual. El peligro, hermanos, de no ejercitar las disciplinas espirituales es que nos volvemos perezosos, espiritualmente hablando. Nos acostumbramos al pecado. El lodo nos parece cómodo, como el chanchito se revuelca en el lodito. Y ya nos queremos quedar ahí, ya no queremos avanzar. Una vida indisciplinada no verá la mano del Señor. A eso se refiere cuando dice el escritor de Hebreos, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No está hablando de que usted va a perder la salvación, sino, no, está diciendo de que usted no va a ver la mano de Dios, usted no va a ver la bendición de Dios, la presencia de Dios en su vida. Una vida indisciplinada no verá la mano de Dios, ni su bendición, ni su gracia. Una vida indisciplinada nos puede traer terribles consecuencias. Piensa en Sansón, un hombre con un tremendo propósito, pero que al final lo perdió. Piensa en Giesi, un hombre que estaba destinado a ser el discípulo del discípulo de Elías, pero que también perdió esa oportunidad. Judas Iscariote y muchos otros más. Demas. Lucas capítulo 21, verso 34, el Señor dice, mirad también por vosotros mismos. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre toda la faz de la tierra. Pues, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo estamos entrando el 2022? ¿Con qué corazón? Con un corazón ejercitado en las disciplinas espirituales, con un corazón ansioso, con expectativa del Señor, ¿qué querrás para mí este año? ¿Qué más te puedo servir? ¿Qué más puedo crecer en tu gracia? O con un corazón simplemente adormecido, acostumbrado. El corazón manda la vida, hermanos. Una vida ejercitada de los hábitos espirituales verá la mano del Señor. Verá su bendición y su presencia. Por el contrario, una vida perezosa en los hábitos espirituales experimentará grandes problemas y no podrá entender cuál es la voluntad del Señor. Y cuando una persona no tiene claro cuál es la voluntad del Señor, divaga,
Hace una cosa, no la termina, empieza otra, tampoco la acaba, empieza aquella, tampoco la termina, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. No sabe qué es lo que Dios querrá. Pero si usted tiene por lo menos claro qué es lo que Dios usted quiere, usted avanza y no deja de hacer las cosas porque usted sabe que Dios le ha mandado a hacer eso. Y no desiste porque usted sabe que Dios se lo ha mandado. Pase lo que pase, usted está en la brecha. Tercer y último punto, la disciplina espiritual nos previene de apartarnos de Dios. Recuerda la primera, la disciplina espiritual nos acerca a Dios. Ese era el primer punto que nosotros vimos. El segundo, la disciplina espiritual da frutos de justicia. Tercero, la disciplina espiritual nos previene de apartarnos de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12, 15 al 17. Y terminamos con este texto. Mirad bien, dice el escritor de Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando tener la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Un llamado entonces a estar alertas, dice el escritor de los Hebreos. No solamente nos puede causar problemas, no disciplinarnos espiritualmente, sino también no podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Este es un pasaje complicado, porque muchos lo pueden entender en el sentido de perder la salvación, ¿no? De ser desechados de la gracia de Dios. Pero tienes que leer todo el contexto de lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Al igual que la advertencia del verso 14, donde dice, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje tampoco no habla de la salvación, sino de no ver la bendición de Dios, la gracia de Dios en el sentido de su presencia, de su bendición, de su mano, de su favor en nuestras vidas. El peligro es no alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Cuando una raíz de amargura nos estorba en el camino de la vida espiritual. Cuando usted va a podar la hierba mala de un jardín, si usted no arranca de raíz la hierba mala, y solamente corta superficialmente a nivel del tallo, esa hierba mala va a volver a crecer, porque lo único que usted ha cortado son las hojas nada más. La raíz sigue ahí. Entonces, si yo digo, no, yo voy a reprimirme y cuando tenga el mal carácter y esté a punto de explotar, voy a morderme la lengua así, me voy a escapar, usted solo está cortando las hojas nada más, no está cortando la raíz. La raíz es, ¿por qué mi corazón explota? ¿Por qué mi corazón estalla en ira? Esa es la raíz. Si usted dice, no, yo no voy a ver pornografía, así que me corto el internet. Usted está cortando las hojas nada más. La raíz es por qué usted tiene el deseo de buscar satisfacción en esas cosas. ¿Me entiende? Una cosa son las hojas, otra cosa es la raíz. Si usted no saca la raíz, va a volver a crecer. El escritor de Hebreos dice, si hay una raíz de amargura en nuestro corazón, nos estorba en el camino de la vida espiritual. Claro, porque constantemente está saliendo, constantemente está haciéndonos caer, constantemente está haciéndonos tropezar, constantemente. Cuando nuestra vida y servicio y todo lo que hacemos es contaminada por el pecado. No dice el escritor de Hebreos, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No, qué interesante, tres cosas. La raíz de amargura nos estorba en el camino de la vida espiritual. La raíz de amargura contamina y contamina a muchos, no solamente a mí. Esta palabra contaminación solo se usa una vez más en la palabra de Dios, hablando acerca de contaminación ritual. Usted sabe que usted no podía acercarse al tabernáculo o al templo contaminado. Los sacerdotes tenían que purificarse. No podían entrar así nomás. Habían leyes muy estrictas en la ley mosaica acerca de la purificación. Incluso una persona no podía tocar a un muerto. Una mujer que tenía su periodo de menstruación también estaba impura hasta cierto tiempo. Un hombre también. Entonces había que ejercitar una purificación. De eso estaba pensando el escritor de Hebreos cuando nos habla de esto. Entonces, cuando yo permito que el pecado abunde en mi vida, que esa raíz de pecado esté ahí creciendo en mi vida, entonces soy contaminado, no soy apto para poder servir al Señor. Ya no nos acercamos al templo, ya no nos acercamos a rituales o a vasos o a tazas o a instrumentos como lo que antes había, pero nos seguimos acercando a Dios. Y Dios es santo, amén. Y pudiéramos estar acercándonos en contaminación. Y esa contaminación nos estorba de avanzar en la vida espiritual. Y esa contaminación contamina también a otros.
da mal ejemplo, da mal testimonio, impacta a otros. El creyente vive en constante tensión y batalla, hermano. No olvide esto, contra su propia carne, contra el mundo y contra Satanás. Vivimos en constante batalla. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas. Si usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 6, usted va a ver cuáles son las herramientas, la armadura de Dios, ¿verdad? Pablo mismo nos habla acerca del peligro de ser descalificados. Primera de Corintios capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis, dice, que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo gana el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice así que de esta manera yo corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como golpeando al viento, sino que me golpeo a mí mismo. Me hago mi esclavo, dice Pablo, ¿no? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces la disciplina espiritual para Pablo era clara. Se mencionan dos tipos de pecados que nos pueden dejar fuera de carrera. No son los únicos, pero se mencionan dos. Dice, no sea que haya un profano o fornicario. ¿Verdad? Entonces estamos hablando entonces de la inmoralidad sexual. ¿Qué nos puede dejar fuera de carrera? Ayer, ¿no? ¿Verdad, Chi? Me estabas contando acerca de una hermana muy famosa, una líder entre las hermanas, que ha mandado un mensaje hablando de que se está divorciando de su esposo porque su esposo le fue infiel. Y todo ese tremendo ministerio por una inmoralidad sexual. ¿Y cuántos más han caído así? Por una inmoralidad sexual. Entonces es peligroso. Es peligroso, hermanos. Pero la inmoralidad sexual no empieza de la noche a la mañana. Es una raíz de amargura. Como le decía hace un instante, ¿no? Uno dice, no, yo no voy a ser infiel, entonces yo no tengo contacto con ninguna mujer, no hablo con ninguna mujer. No, pues estás cortando las hojas, no la raíz. El problema es por qué quieres buscar una mujer que no sea tu esposa. Esa es la raíz. Y eso es lo que debe ser tratado. Porque si no lo tratas, va a volver a salir. Y en algún momento se va a hacer tan grande que ya no lo vas a poder cortar. Ahí viene el problema. La inmoralidad sexual. El otro, el ser profano. ¿Qué es una persona que es profana? El profano es una persona que toma como común lo sagrado y desprecia lo que no debe ser despreciado, desprecia lo importante. Y el escritor del libro de los Hebreos pone como ejemplo, no sé si existe esa palabra, de profanidad, a Esaú, también conocido en la Biblia como Edom. ¿Quién era Esaú o Edom? El hermano de Isaac, no, de Jacob. De Jacob. El hermano de Jacob. El hermano de Jacob. ¿Qué pasó con este hombre? No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero su historia está en Génesis 25, 27 al 34. Edom era un cazador, va a traer una comida para su padre, una casa, pero su hermano Jacob le había engañado, fue primero, se vistió como él con lana y obtuvo la bendición de su padre, lo engañó. Y cuando él viene para pedir su bendición, el papá sorprendido, pero tú ya has venido hace un rato a pedirme la bendición. No era yo, dice. Era mi hermano que me ha engañado. Bendíceme a mí también, Padre mío, dice, clamando y llorando. Bendíceme a mí también. Y al final Isaac le dice, bueno, no te puedo bendecir porque ya tu bendición se la di a tu hermano. Pero una de las cosas que dice este texto es de que él despreció la primogenitura. Cuando tenía hambre, dice, le pidió comida a su hermano y su hermano le dijo, ya, ok, yo te doy de este guiso de lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Y este bendito Edom dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura si estoy muriéndome de hambre? Ya, dámela. Y así dice, despreció. ¿Qué era la primogenitura? Era su derecho de nacimiento, ¿no? Él era el primero, el mayor, y por ende era objeto de bendición especial. Pero él la rechazó. Él rechazó algo tan importante por comida. Por algo que podías conseguir en cualquier momento. O sea, no te vas a morir por media hora más de... Él mismo se podía cocinar, o sea, no te ibas a morir por media hora de pasar hambre. Pero a veces decimos, no, eso es más importante. Y así hay personas que han destruido sus vidas por un minuto de placer con una mujer que no era su esposa, o por tomar un dinero que no era suyo, o por hacer algo que no era correcto. El profano es el que toma lo sagrado y lo desprecia por algo más importante. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Y para poder discernir qué es lo sagrado y qué es lo importante y qué es no lo importante,
se requiere discernimiento. Y no hay discernimiento si no hay disciplina espiritual. Si tu mente no está disciplinada con la palabra de Dios. Por eso es que a veces hay personas, no digo todos porque hay excepciones, por supuesto, temas de salud o cosas de emergencia, que no están aquí. Y yo me pregunto, ¿por qué un creyente no está el primer domingo del año en la casa de Dios? ¿Qué otra cosa es más importante? No entiendo. Discernimiento. Discernimiento. Cuando Esaú buscó la bendición de su padre no la pudo obtener. Dice, aunque clamó con lágrimas, ya había perdido su oportunidad. Ya no. El que recibió la primogenitura fue Jacob. El ejemplo de Esaú, hermanos, y de muchos otros, ponte a pensar en Sansón, Elí, ¿no? que desechó, que por no criar bien a sus hijos, al final él y toda su familia fueron desechados. Giesi, que por 2 lingotes de oro, hermanos, y un poco de ropa, perdió la bendición de ser el discípulo de Elías. Sansón, que teniendo miles de mujeres en su tierra, no, pues se encaprichó con la Dalila y perdió la bendición de ser un poderoso hombre de Dios. Al final Dios hizo su propósito igual. Con su muerte mató a muchos filisteos, más de los que había matado en su vida. Pero esa no era la manera como él tenía que haber muerto, pues. Lo que quiero llegar con esto es que al final, hermanos, Dios va a hacer su voluntad siempre. Con nosotros o a pesar de nosotros. Pero qué lindo sería que podamos terminar nuestras vidas con gozo, ¿no? Haciendo la voluntad del Señor. Esa es la idea, de eso estamos hablando. El creyente entonces, hermanos, vive en constante tensión y batalla espiritual. Nuestro corazón, hermano, tu corazón, mi corazón, es un campo de batalla. Si somos descuidados y tomamos en poco esta gran responsabilidad, podemos no solo perder bendiciones, ser descalificados del ministerio, perder nuestro matrimonio, arruinar nuestro testimonio y ser de terrible tropiezo para otros creyentes. Entonces la disciplina espiritual no es un asunto, hermanos, de juego. Un buen creyente no se vuelve buen creyente de la noche a la mañana. Se necesita ser intencional. Se requiere no solo el deseo de ser buen creyente, se requiere la decisión y la disciplina para que usted diariamente pelee esta batalla hasta que usted logre encontrar el deleite, es decir, recoger los frutos de lo que usted está cosechando. Terminamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos, hermanos? Acerquémonos a Dios, hermanos. Que este 2022 sea un año en el cual usted se acerque más a Dios. Le conozca más, por medio de su palabra, por medio de la oración, y que al acercarse usted sea transformado. Hermanos, nosotros no cambiamos por amenazas, no cambiamos por miedo, no cambiamos por precio. Podemos intentar cambiar, pero no cambiamos realmente. La única forma en que usted y yo podemos cambiar es cuando nos acercamos al Señor. Es la única forma. Su esposo no va a cambiar porque usted le grita. Su esposo no va a cambiar porque usted le insulta, se burla de él. Su esposo no va a cambiar porque usted lo presiona, lo coacciona o lo chantajea. Su esposo va a cambiar cuando usted doble rodillas e interceda por él, para que él se acerque a Dios. Su esposa, hermano, no va a cambiar porque usted le critica, porque usted se burla de ella o porque usted simplemente la tome en poco. Su esposa va a cambiar, no con regalos, ni con manipulación. Su esposa va a cambiar cuando usted, hermano, doble rodillas e interceda y clame por su mujer, para que ella se acerque a Dios. Sus hijos no van a cambiar, hermanos, porque usted le da premios, le compra celulares nuevos o los inscribe en los mejores colegios. Sus hijos van a cambiar cuando usted doble rodillas y clame por sus hijos, para que ellos se acerquen a Dios. Este país no va a cambiar porque cambien de presidente o de congreso o de lo que sea. Este país va a cambiar cuando la iglesia dobla rodillas y empiece a interceder por el país para que este país se vuelva a Dios. ¿Entiende usted, mi hermano? Acerquémonos a Dios. Él quiere tener comunión con nosotros.
El lugar más seguro es debajo de sus alas. Disciplinarse para la piedad, recuerde, no es fácil, pero no es imposible. Amén. No es fácil, pero no es imposible. Si su voluntad y su deseo son grandes, usted lo va a poder hacer. Usted lo va a poder hacer. Con la ayuda del Señor, por supuesto. Demanda esfuerzo y constancia, pero los frutos son apacibles, son deliciosos, son hermosos. Tengamos cuidado de no apartarnos del Señor, hermanos, como Esaú, que era el hijo mayor de Jacob, pero perdió su bendición. Perdió su bendición. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Recuerda, Cristo murió por nosotros. Así que, por lo menos que podemos hacer nosotros es vivir una vida consagrada a Él. No hemos tenido que derramar sangre. Él sí la derramó. Así que, hermano, dice el escritor de Hebreos, ánimo. Levante las manos caídas. Levante las rodillas paralizadas. Haga sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, dice, sino que sea sanado. Siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nada de esto es posible si usted y yo no estamos desde el 1 de enero del 2022 diciéndole, Señor, te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón, te necesito en mi mente. Yo quiero, Señor, este año acercarme más a ti. Yo quiero este año, Señor, pasar más tiempo en tu palabra. Yo quiero este año, Señor, alabarte con todo mi corazón. Yo quiero este año, Señor, sembrar las semillas de la vida que tú quieres para mí y para mi familia.